Vamos a volver al tema de las herencias. La ley que en 2015 fue, ¿no? Cristina Fernández permite que en el País Vasco se pueda desheredar a los hijos. Es una ley que ha traído bastante cola, cuéntanos. Pues tanta cola como que en las notarías nos dicen que está el teléfono ardiendo porque cada vez llaman más padres queriendo desheredar, sí, desheredar a sus hijos. Y no solo los famosos, acuérdense que Tita Cervera quiso en su momento desheredar a Borja, incluso Ortega Cano pensó en desheredar a José Fernando, pero hay más famosos. Hoy enseguida hablamos con un abogado, el de Manuel Díaz el Cordobés, que ha conseguido que Manuel Benítez sea judicialmente ya su padre, por esa demanda que le puso, acuérdense de la famosa servilleta donde se demostró ese ADN. Enseguida hablamos con él, pero antes, por si quieren pensar si en su comunidad autónoma se puede desheredar o no a sus hijos, vamos a contarles. Aquí tenemos el mapa. Si ustedes viven en Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña o en Andalucía, pueden desheredar a sus hijos. Ahora les contamos la letra pequeña, no se preocupen. Por ejemplo, en Navarra, Aragón y Cataluña hay que alegar y demostrar judicialmente los motivos por los que usted quiere desheredar a sus hijos. Por ejemplo, Sandra, por motivo de maltrato, tú puedes desheredar a tus hijos. En el País Vasco, sin embargo, muy atentos, no hace falta argumentar nada. Si el padre o la madre deciden que quieren desheredar a un hijo, lo pueden hacer. Eso sí, tienen que nombrar a un heredero familiar. Es decir, Sandra puede nombrar a un nieto o a un sobrino en sustitución de ese hijo al que por motivos los que sean, pero que no tienen que alegar, pueden desheredar. O sea que tú en el País Vasco, si vives allí, te empadronas ahí, puedes desheredar al hijo cuando quieras. Ahí está el tema. Nosotros hemos ido, en concreto nuestro compañero Daniel Sampeiro, ha ido a una notaría del País Vasco. Y muy atentos, porque en el momento que se está haciendo el reportaje, está llamando gente de las comunidades autónomas limítrofes para preguntar: ¿cómo puedo desheredar a mis hijos? ¿Tengo que empadronarme? Vean. Desde hace más de un año, la Ley de Derecho Civil vasca permite a los progenitores desheredar a sus hijos, además sin que tenga que mediar ningún tipo de motivo. Desde entonces, en notarías como esta se reciben miles de consultas y en ese tiempo también se han modificado decenas de testamentos. Ha habido lío a la mañana, pero ahora es cuando... ¿Notaría Manuel López Parañas, unos días? Sí, para cambiar un testamento. Vale, perfecto. ¿Me dices su nombre, por favor? En los últimos 14 meses, llamadas como estas se han incrementado hasta un 25% según datos de Legalitas. Las peticiones de cambios testamentales han sufrido un gran incremento. El mayor número de testamentos de personas que ya habían otorgado testamento es porque en su día no habían podido apartar a un hijo. No pensé que hubiera una demanda social tan elevada de la libertad de testar, de la posibilidad de desheredar. Entre las numerosas consultas, las llegadas desde otras comunidades autónomas, asistimos a una llamada de alguien que busca acogerse a la ley vasca. A ver, usted tiene que residir en Vizcaya. Si usted vive en Cantabria, es residente cántabro, tiene que testar de conformidad con el derecho civil común, con el Código Civil. Y entonces no puede apartar. No vale con empadronarse en Vizcaya, tendría que ser vecino de Vizcaya, tiene que tener vecindad vizcaína. Podría empadronarse, tiene que pasar un tiempo reglamentario viviendo en Vizcaya y no vale con el empadronamiento y ya está. Lo que más preocupa a muchos son las posibles coacciones o el abuso de la norma. Estamos viendo que se está incrementando en personas mayores que están viudas o que nunca se han casado y ahora pues han entablado alguna relación amistosa o cariñosa con sus cuidadoras, o se han echado una novia o un novio o lo que sea, y ahora pues de mayores quieren hacer este tipo de cosas. Llaman muchos hijos preguntando: oye, creo que mi padre me va a desheredar porque me ha amenazado, me ha dicho, he ido al notario, te he desheredado, te voy a desheredar y demás, ¿no? ¿Cómo puedo protegerme frente a esto? Habrá que ver también en ese caso si tiene todas sus capacidades mentales y volitivas de querer en perfecto estado, para saber si lo que está haciendo lo hace por voluntad propia o le están coaccionando. Una rúbrica como esta puede sellar el futuro de una familia. Para hablar de este tema, aparte de Fernando Osuna, que es el abogado del que les habíamos adelantado, tenemos a Ángel Antonio Herrera y a Carmen Pardo. Bienvenidos. Bueno, Cristina, ¿por qué de repente aumenta tanto? Ese apunte que da el reportaje, y es que mucha gente está legando sus bienes a la gente que les está cuidando en ese momento. Una cuidadora, alguien que se ha quedado viudo, coge una cuidadora que vela por él noche y día y piensan: si a mi hijo no le veo nunca, si no viene nunca a casa, si además incluso vive fuera. Para mí mi hijo es más desconocido que esta persona que está conmigo y que me está cuidando, aunque sea por un sueldo. Y eso está haciendo que muchas personas llamen a estas notarías, como la del País Vasco, para legar todo su patrimonio o la mayor parte, porque ahora vamos a entrar en la letra pequeña con el abogado de Manuel Díaz el Cordobés,
esa parte legítima le tiene que corresponder al hijo, pero todo lo que puedan forzar para dársela a la persona que está cuidando de ellos en ese momento. Hay dos cosas respecto a esta parte que efectivamente legalmente es la parte de mayor holgura, digo lo del País Vasco, ¿no? A la hora de, porque alguna gente que nos esté escuchando, alguna que haya participado de esto piensa que es claramente fácil solo con el empadronamiento y algún tiempo de residencia, pero como vemos ahí en la llamada rápida, o lo que se puede deducir de la llamada a la notaría, es que efectivamente hay que acreditar un tiempo de vecindad, y luego no es definitivamente dejar un hijo fuera del testamento, sino, según la letra pequeña de la ley, apartarle de la parte de uno de esos tercios importantes que la ley de sucesión general permite. Hay muchas dudas que le tenemos que preguntar. Efectivamente, es que tenemos ahí a Fernando Osuna, que es el abogado, es el experto en herencias, además es un abogado que ha trabajado, seguro que lo conocen, ha llevado el caso de Manuel Díaz el Cordobés. Pues la pregunta es obvia, señor Osuna, ¿hay muchos casos como los que estamos hablando? ¿Están llamando los padres a las notarías para desheredar a los hijos? Pues sí, la verdad es que sí, porque la ingratitud, los motivos de portarse muy mal y no cuidarlos y otras razones, eso da lugar a que se acojan a esta normativa, que a mí me parece bien. Yo creo que con anterioridad era muy rígido el sistema y se exigían unos requisitos que a veces eran imposibles de conseguir, daba lugar a muchísimos conflictos y litigios. Ahora, por la voluntad del padre, pues perfectamente lo puede, y si hay un nieto, que ese nieto se porta estupendamente con ese progenitor, pues no se lo deja al hijo, y sí se lo deja al nieto. ¿Cuántos nietos hay hoy día que se vuelcan con los abuelos? Entonces, si el hijo se porta mal y el nieto es un encanto y lo hace muy bien, pues a mí me parece muy bien que se lo deje todo al nieto y no al hijo. Sí, tenemos muchas preguntas que hacerle, pero por ejemplo, yo vivo en Cuenca y yo quiero desheredar a mi hijo, imagínese. Entonces, tengo que empadronarme en el País Vasco, ¿qué habría que hacer? Hombre, en el País Vasco sería más fácil, lo que pasa es que hay que cumplir una serie de requisitos, está lo que se llama el fraude de ley, y si se demuestra que esa persona, por unos fines un poco espurios, se va al País Vasco con esa finalidad, pues podría declararse nula esa desheredación, ¿no? Si se demuestra que vive en Cuenca, lo que pasa es que forzadamente se ha ido al País Vasco. También la otra forma de hacerlo es seguir viviendo en Cuenca y acreditar pues que hay los motivos que se establecen en el Código Civil, ¿no? Una ingratitud manifiesta, una denuncia, unas coacciones, en fin, todos esos motivos existen, y lo que pasa es que da lugar a un procedimiento que es largo. Don Fernando, y en el caso de, por ejemplo, ahora de Manuel Díaz el Cordobés, que es reconocido ahora, hace apenas unos meses, ¿ahora el padre puede decidir que lo deshereda o sería una injusticia? En el Código Civil existen motivos de desheredación, pero son motivos muy grandes, muy considerables. Caprichosamente no se puede desheredar a un hijo. Si lo deshereda el hijo que se vea en esa situación de desheredación, pues puede perfectamente plantear una demanda y revocar esa desheredación. En el Código Civil existe la desheredación, pero tienen que ser motivos de peso, motivos considerables. Perdone que le moleste, pero en el caso del País Vasco pone que simplemente con que un padre no ponga el nombre de su hijo en el testamento ya está desheredado. O sea, que realmente ya no recibiría ni nada. Nada, efectivamente, es una forma fácil de desheredar. Es decir, no omitir. Si tiene 5 hijos, pues con poner el nombre de uno solo, los cuatro restantes ya están desheredados. O si quiere desheredar a 3 y son 5, pues poner el nombre de 2 nada más. Y no hace falta que dé ningún tipo de explicación, que lo motive, lo argumente, nada, absolutamente nada. A no ser que sea hijo único, ¿no? Porque si eres hijo único en el País Vasco, aunque tu padre te desherede, sí que tienes derecho a un tercio, ¿no? Si es hijo único, pues también puede ocurrir que a ese hijo único no lo mencione y sí ponga al nieto. Entonces, porque es que no olvidemos que también se puede dejar al nieto. Yo creo que estos casos sobre todo se utilizan, bueno, por lo que yo he podido leer en algunos artículos, muchos padres que están muy preocupados con algunos hijos que a lo mejor tienen algún tipo de adicciones, con ludopatía, adicciones a las drogas. Yo, aprovechando que tenemos al señor Osuna, le quería preguntar cómo está el tema de Manuel Díaz y Manuel Benítez, porque lo último que hemos sabido es que Manuel Benítez es el padre de Manuel Díaz. No sé si ha habido acercamiento entre padre e hijo, si va a haber algún tipo de petición económica
de hijo a padre. ¿Cómo está el tema, señor Osuna? Nunca habló mi cliente del tema económico. Él lo único que quería era pues conseguir los apellidos, y eso es una cuestión secundaria que nunca lo planteó ni lo tiene en mente, por lo menos a mí no me lo ha comunicado. Y el señor Benítez ha llamado por teléfono estas Navidades, vamos a ser optimistas, a su hijo, o sigue la cosa tan fría como desde hace muchos años? Son cuestiones extrajurídicas que yo ahí lo desconozco, sinceramente no sé esas relaciones familiares cómo están. Lo que sí le digo es que el hijo en modo alguno nunca planteó un tema económico en este asunto. Él lo que quería era que se hiciera justicia, si él era hijo del otro señor, pues que se pusieran sus apellidos. Bueno, sus apellidos no, sino que se les reconociera por la justicia. El cambio de apellido es voluntario, si quiere lo hace, y si no, pues no. Sí, pero de todas maneras... Por ahora no lo ha hecho. Pero aunque no haya pretensión económica, que se lo oímos a usted y también a él, el que de pleno derecho sea hijo, en algún momento sí que tendrá derecho a reivindicar lo que sea, que este es otro asunto, ¿no? Que es el mismo, pero por otro lado. Bueno. Sí, pero también existe lo que es la figura de la renuncia. Cualquier ciudadano, si no quiere heredar, pues puede renunciar a la herencia, ¿no? Es una posibilidad que hay, es un derecho a la renuncia de la herencia, ¿no? Bueno, pues lo veremos. Fernando Osuna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y